vigilancia firme en la fe que nace, doctrina sagrada en voces que claman, vigil fidei nunca se apaga. Cruces de acero en la tempestad, guardamos el fuego en la oscuridad, escudo de verdad en manos callosas, vigil fidei con armas gloriosas, y tu fuerte rompe el silencio, vigil fidei luz del tiempo, contra el caos, contra el miedo, vigil fidei guardián eterno. Tengo un fuego que no se apaga, lleva la luz en mi alma y se embriaga. Jesús camina conmigo en la jornada. Y María me cuida en cada pisada. Soy orgulloso cristiano, con mi fe voy proclamando. Jesús mi guía, mi hermano, y María siempre a mi lado. En cada misa se siente el amor, el pan y el vino llenan mi corazón. El rosario en mano, canto con fervor, la cruz de Cristo es mi eterno motor. Soy orgulloso cristiano, con mi fe voy proclamando. Jesús mi guía, mi hermano, y María siempre a mi lado. Bendigo la vida, bendigo el día, con Jesús y María, mi eterna melodía. Cristiano católico, orgullo de mi ser, con ellos a mi lado no tengo que temer. El cielo celebra mi devoción, la gracia divina es mi religión. En la tormenta encuentro dirección, Jesús y María son mi inspiración. En cada misa se siente el amor, el pan y el vino llenan mi corazón. El rosario en mano, canto con fervor, la cruz de Cristo es mi eterno motor. Soy orgulloso cristiano, con mi fe voy proclamando. Jesús mi guía, mi hermano, y María siempre a mi lado. Bendigo la vida, bendigo el día, con Jesús y María, mi eterna melodía. Cristiano católico, orgullo de mi ser, con ellos a mi lado no tengo que temer. Con ellos a mi lado no tengo que temer. En cada misa se siente el amor, el pan y el vino. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Yo tuve que cambiar de camisa, de verdad. Que esa camisa es calurosísima. Calurosísima. Esta es mucho más finita. Son de las que Kitty-Pong. No se las quita y se las pone y es para dormir, para estar por ahí.
tranquilito. Bueno, ¿cómo están mis hermanos? Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenido a este su canal Vigil Fidei, el canal del centinela, centinela de la fe o el vigilante de la fe, como ustedes quieran decirle. Fe católica, obviamente, fe cristiana, la que está en la plenitud de la fe. Bueno, estoy dando promoción a otro canal, pero bueno, es de la hermana, no te preocupes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escucho bien? ¿No me escucho? ¿Se oye feo? ¿No se oye feo? ¿Me oigo distorsionado? No digo que si me veo feo, porque de verdad que me voy a ver siempre feo, ¿ok? Vamos a comenzar esto rapidito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos ponemos esta transmisión, Señor, para que otros hermanos, tanto protestantes como católicos, puedan entender de tu evangelio, Señor Jesús, de tu verdad plena, Señor Jesús, para que muchos aquellos que lo vean también tengan una buena conversión y entiendan cada vez más tus santos misterios, Señor Jesús. Bendice a nuestros sacerdotes, bendice a tu iglesia católica, Señor Jesús. Bendice a aquellos que están siendo perseguidos en estos momentos y que están agonizando, Señor Jesús. Dale fortaleza a él o a ella y a sus familiares. Bendice a cada uno de nosotros y a nuestras familias representadas por nosotros, Señor Jesús. Échanos tu santa bendición, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, oh Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a colocar esto aquí rapidito. Esto va a estar muy interesante. No creo que se tarde mucho, ¿ok? John del Flores, buenas noches, hermano Mónico, bendiciones. Tenía días sin conectarme, el trabajo consume tiempo. Vine a ver tu análisis. Muy interesante el tema, claro que sí, va a estar muy interesante. Dios te bendiga, hermano. Gustavo Oliveras nos saluda también. Maribel ya llegó también aquí. Dios te bendiga. Bendiciones a toditos, bendiciones. Rodrigo también. Un frío y lluvioso Chile. Está haciendo frío por allá. Envíame ese frío para acá, de verdad. Aquí está entrando el verano y horrible. Para usted el verano allá es frío. Para nosotros acá es caliente. Horrible. Vamos a ver quién más nos saluda. Bendecida GB. Dios te bendiga, hermana. Está largo la canción, sí, yo lo sé que está largo, con el Gustavo. Yo sé que sí. Lo hice así adrede. Lo hice así adrede. Vamos a ver quién más saluda. Like número 6. ¿Se escucha bien? Muy bien. Albert, Dios te bendiga. Las personas divinas se reparten la única divinidad. No entendí la pregunta, Albert. No, no. Las personas divinas se reparten la única divinidad. No, no se reparten. Son consustancial. Son la palabra que se utiliza en el Concilio de Nicea es que son consustanciales, o sea, están unidos a una sola sustancia. Bien. Mirna, Dios te bendiga, hermanita. Biblia alternativa, te invito a mi canal donde comparto videos sobre qué pasaría si la historia bélica fuera diferente. Mira qué interesante. Un mundo alternativo. Buenas noches, dice la hermanita Mireya Guzmán. Claro que sí, buenas noches. Testigo de la fe, un abrazo grandote también a ti, hermano Gonzalo. Dios te bendiga. Bueno, creo que estaban pendientes muchos de este video porque eh, comprender este gran misterio, esta revelación plena que nos ha definido la iglesia con respecto a este misterio, es muy interesante entenderlo.
Hace, si me escuchan medio ronco, me disculpan, pero estoy pasando todavía esta situación de alergia. Ya fui al médico hoy, me encontraron, aparentemente es alérgico, pero me encontraron también con la presión alta. Estoy haciendo registro de, de la presión cada 4 horas para mañana ir temprano, llevar el registro, él tomarme la presión y así por 7 días para ver qué es lo que está pasando. Bien. Gracias, hermanito. No, igual que ustedes también, Gonzalo, en tu canal también hacen unas apreciaciones excelentes. Dios te bendiga, Aslan León, que la pasión de nuestro Señor Jesucristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Amén. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, sí, sabe, Maribel, no te sorprenda, no sabes. Mi familia siempre son hipertensas. Yo soy el último que aparentemente registré. Mi madre, mis hermanos que son menores que yo, el último que registré, yo a mis 52 años, aparentemente soy yo. Mm, Así que creo que bastante estuve, ¿no? Bastante estuve. Pero yo creo que fue mayormente la comida que me dieron este fin de semana, el Día de los Padres. ¿Verdad, mi amor? Para mí que fue eso, porque es que me llevaron a IHOP y yo hacía como un mes que no comía una hamburguesa con bacon. Y wow, la pedí. La pedí la hamburguesa con bacon y 2 waffles o 2 panqueques, como le dicen en otros lados, 2 panqueques. Eh, Tremendo, tremendo. Dice Gustavo, yo voy al médico, son como los mecánicos, vas a un problema y te encuentras así, es verdad. Así así es, iba bien, pero bueno, aparentemente estoy saliendo con la presión alta. Vamos a ver. Bueno, hace un par de días hubo un interesante diálogo, debate entre el hermano Jesús Ferreira y Cristian Izquierdo. Un diálogo que resultó al fin y al cabo eh, un abrir, un despertar para muchos protestantes. ¿Por qué razón? Porque desconocían este punto de la cristología. Incluso todavía hasta al sol de hoy están haciendo varias conjeturas que no tienen que ver con el tema en sí. Todo parte de lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Eh, Porque muchos protestantes pues dicen que eso no es bíblico. Bueno, nosotros sí encontramos que es bíblico, lo que pasa es que está implícitamente, pero bueno, reconocemos que los protestantes cuando dicen que son sola escritura siempre terminan con el soloísmo bíblico, quieren algo explícito. Nosotros comprendemos, como la iglesia siempre lo ha presentado, que la explicitez de muchos textos, de muchas doctrinas implícitas se hacen en el concilio, no se encuentra lo explícito en la Biblia. Por ejemplo, la Santa Trinidad no está explícito en la Biblia, está implícito en la Biblia. Eh, la unión hipostática no está explícito en la Biblia, sino está implícito en la Biblia. Se necesita un ente externo que, que tenga el don de la infabilidad para dar esa explicación o esa definición, que es lo que se conoce como la suficiencia formal de esa doctrina, o sea, la forma de esa doctrina infaliblemente. El problema protestante, como se han estado degradando desde el comienzo de Lutero, todos asuntos que son doctrinales en la iglesia entienden que se divide entre asuntos doctrinales primarios y asuntos doctrinales secundarios. Para la iglesia de Cristo, todo lo que tiene que ver con doctrina definida por concilios son asuntos primarios. Todos son asuntos primarios, tiene que ver con la salvación porque está envuelta la verdad. Lo demás se puede partir de asuntos teológicos o discusiones teológicas como lo que quién es la gran ramera de la mujer de Apocalipsis 12, por ejemplo. eh,
¿Qué más? Otro tema que salió recientemente. Si Onesíforo estuvo muerto o no estuvo muerto. Son asuntos teológicos que no es algo definido, así que no hay ningún problema en la Iglesia Católica con eso. Lo otro también es disciplinar o pastoral. Bien, pero lo que ya está definido por la Iglesia en un concilio o está excátedramente definido por el Papa, se considera ya algo que está vinculante a la verdad plena, a la verdad completa, a la verdad de Cristo, y por tanto tiene que ver con la salvación, sea primaria o secundaria. Si está ligada con la verdad, tiene que ver todo con la salvación. Tú no puedes vivir en una doctrina o practicando una doctrina que esté desligada de la verdad. Bien, la Biblia misma nos indica que eso es así. Voy a reaccionar parte de este video. Me pasó lo mismo. Traté de ponerle algún filtro o algo así al video. Bueno, la computadora pues no me está ayudando últimamente mucho. Así que cuando termine de hacer la reacción, yo lo que voy a hacer es colocarlo en privado. Lo voy a colocar en privado para entonces después ponerle la reja o lo que vaya a ponerle y subirlo completamente ya totalmente bien chévere para que entonces ustedes se beneficien o lo compartan más todavía y todo. Aquellos hermanos, no estoy seguro si en la descripción lo coloqué, que quieran ayudarme económicamente para la compra del equipo que estoy queriendo hacer, lo pueden hacer en el enlace fijado en la descripción. No estoy seguro si en el chat está fijado ya, porque StreamYard no me indica. No está fijado. No está fijado. Así que en la descripción, vamos a ver qué yo puedo hacer aquí. O si algún moderador lo puede colocar aquí en el chat, se lo agradecería. En la descripción misma del video se encuentra el enlace de PayPal para ayudar. O sea, lo pueden hacer. Estoy tratando de hacerlo a la misma vez que estoy hablando, así que me disculpan. Pero ya ustedes saben cómo es esta computadora. Padre amado. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Lo logré tomar. Vamos a colocarlo en el chat. Vamos a colocarlo en el chat para fijarlo, ¿ok? Discúlpenme unos segunditos. Mira, la hermana aquí lo puso, hermana Maribel. Ok, gracias, hermana. Ahí está. Ahí la está. Está fijado ya el enlace y obviamente las promociones con respecto a Dasam y al canal del hermano, me olvidé el nombre de él. Toro, el hermano Toro, no, es del otro hermano Toro, donde está rock en católico, lo pueden encontrar ahí. Bueno, vamos rapidito. Este es el video. Y bueno, les había dicho de que ya... Este es el video en cuestión, así que no se asusten, que mientras esté en vivo no lo va a poder reportar, pero yo voy a colocarlo en privado para después subirlo completo, ¿ok? Así que no se asusten, ¿ok? No iba a pronunciarme sobre eso, pero creo que con lo dicho y explicado el día de ayer, esta canción es más bonita. Eso, esa es la canción de Arenita. Bueno, el día de ayer fue un día importante e interesante porque, bueno, ciertamente para mí fue importante dar una respuesta, no solo en defensa a la denominación de nuestros hermanos pentecostales, sino para dejar en claro lo que ellos creen, ¿sí? Cierro ese tema, solo quería decirles que para mí fue muy satisfactorio hacer ese video, porque saben, muchos hermanos
pentecostales, somos hermanos todos en Cristo. Luego me escribieron y me agradecieron que haya de ser bautista, saliste a dar cara a lo amigo, ¿sí? No tengo ningún problema. De Sacrosanctum, ¿no? O sea, en el canal de Sacrosanctum, donde supuestamente él estaba haciendo una respuesta hacia mi persona, ¿no? Pues bueno, este video se trata también de una respuesta, pero no solo a él, ¿no? Sino una respuesta a Sacrosanctum, una respuesta al señor Hugo Ariza, quien participó de su video en vivo, y a la vez una respuesta al mismo cura Veroch, ¿no? Porque los tres, ya que me voy a centrar... Bueno, voy a darle para el frente, porque yo no sé si este es el video que yo... Ok, aquí. Creo que aquí que comienza. Vamos a ver. Poner esa parte. Voy a quitarle la música de Arenita. Ahí está. Ya quité la música de Arenita. No. Y listo. Entonces comenzamos con esto, ¿no? Primero, es importante poner las evidencias del contexto, más que mis palabras. Yo creo que lo dice una evidencia, ¿no? Una evidencia audiovisual de lo que ha sucedido ahí. Hablan más que 1000 palabras. Y esto es lo que sucedió el día de ayer. Cuando te metes en temas de los cuales nunca has leído nada, vas a caer en herejías. Estoy tratando de controlarme, no soy garrotero. Yo creo que, hermano, Cristian, yo creo que eso te lo tienes que aplicar. De verdad. Debería de aplicártelo. Incluso tuvo una charla, creo que fue hoy mismo, esta mañana, con José Plasencia. José Plasencia lo demostró que él no escucha, él no entiende, le falta mucha comprensión lectora. Bueno, de verdad que es un desastre. Es un desastre en muchas cosas. Básicas, ¿no? Escuchen. Mostrar. ¿En qué momento? Y claro, Mostrame esto. ¿y cómo no va a estar caída la naturaleza? Perdón que me ría, ¿no? Nótese que no me estoy metiendo con la familia de nadie porque no tengo ningún interés ni ningún propósito, ni este canal se dedica a meterse con la familia de nadie. Simplemente estoy acá reaccionando a esta propuesta. Yo creo que ni Jesús Ferreira, nadie se ha metido con la familia de Izquierdo. Lo que sí es que se está pidiendo a que sean consecuentes. Si hablan de que la doctrina de los pentecostales o neopentecostales, en tal caso, profética y apostólica, son doctrinas falsas y heréticas, así deben de presentarlo, incluyendo si es la de mi papá. ¿Bien? Esta teológica que nos ofrece el señor Sacrosanctum, ¿no? Quien afirma que la naturaleza de Cristo está caída. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona pueda decir esto, ¿no? Lo voy a poner de nuevo. Escuchen, ¿no? Mostrar. ¿En qué momento? Y claro, Mostrame esto. ¿y cómo no va a estar caída la naturaleza? ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? No entiendo por qué el cambio de voz. De verdad. No entiendo por qué. No, Luis Ron, no se habló del papá. Lo que se habló es de la incoherencia que tienen de estarle hablando de hermano Santiago Alarcón, de que estuvo en una secta que era herética, que era de profética, incluso él lo estaba diciendo, y Izquierdo lo estaba diciendo, que estaba en una secta, que era herética, y resulta que el papá pertenece a eso. O sea, él debe de entonces salir y decir que su papá pertenece a esa secta también. Así de sencillo. No es que está hablando mal de papá. En ningún momento está hablando mal de papá. Así de sencillo. Lo que se está reclamando es la incoherencia que hay dentro de Cristian y otros más. Bien. Bueno,
resulta que aquí hay algo que pues tengo que indicar y quizá a lo mejor mis hermanos no estén de acuerdo. Yo entiendo cuál es el punto por el cual Jesús Ferreira está diciendo que, ¿cómo es posible que, o sea, diciendo que sí, que Jesucristo tenía una naturaleza caída? Lo entiendo porque en el lenguaje dentro de la iglesia, o sea, dentro de nosotros, podemos entender a qué se refiere el hermano Jesús Ferreira. Claro que sí, eso lo podemos entender. Pero cuando tú estés hablando con un protestante, tú no puedes recurrir a ese tipo de lenguaje. Incluso hoy en día en el catecismo no se utiliza ese lenguaje. No se puede decir de que Jesucristo tiene una naturaleza caída. Es ambiguo, yo lo encuentro muy ambiguo. ¿Por qué? Porque ya verán por qué razón lo digo. Ya verán por qué razón, porque en el catecismo, donde único que se le aplica a naturaleza caída son aquellos que tienen el pecado original. Muy bien. Claro, el pecado original tiene unas consecuencias. Pero el asunto es que cuando se llega a decir eso dentro del mundo protestante, el protestante lo entiende una cosa. No todos, porque hay protestantes que sí dicen y entienden a qué se refiere cuando dice estado en naturaleza caída. Bien, pero estos pentecostales, neopentecostales o personas que vienen del neopentecostalismo no van a entender eso. Tú tienes que hablarle con mucho cuidado y con mucha cautela. Bien, tienes que hablarle con mucha cautela. Lo digo porque aquí yo tengo un video con el hermanito Héctor Lugo, donde él comenzó a decir, creo que fue Héctor Lugo, no me acuerdo si fue Héctor Lugo o fue otro más. De verdad que no me acuerdo ahora exactamente. Pero él comenzó a decir que Cristo tenía la concupiscencia o algo así, y fue tentado, qué sé yo. Entonces salió el tema de eso, de la naturaleza caída. Y él me preguntó, no fue. Ahora me acuerdo, no fue Héctor Lugo. Fue el pastor, el que se pasa con Carlos Blanco, que se pasaba mucho hablando con Carlos Blanco. Me olvidé el nombre de ese pastor. Anyway. Él me empezó a decir de que cómo es posible que no tenía la concupiscencia cuando fue tentado Jesucristo. Y no, porque ahí no se utiliza el término tentado en sí, sino probado. Eso es lo que dice ahí. Fue probado. Bien. Pero que en sí Cristo no tenía una naturaleza caída, sino debilitada. La palabra que se utiliza es débil o enferma. Y eso lo vamos a ver ya mismito, tranquilito, ¿ok? Ya mismito vamos con eso, ¿ok? No, mostrame que Jesús asumió la naturaleza caída. Bien. Jesús tenía hambre, sed y sueño. Ay, Dios santo, ¿se dan cuenta? Cuando el hermano Jesús Ferreira dice que tenía hambre, sed y sueño, es una naturaleza débil. No es naturaleza caída. Pero para nosotros, en nuestro lenguaje acá, cotidiano, lo podemos utilizar siempre indicando de que es una naturaleza caída fuera sin el pecado original, sin el pecado ni la concupiscencia. Cuando dice caída es debilitada. Pero para un protestante, así, no se puede decir eso. Se tiene que decir que es naturaleza débil. A tal débil es que necesitaba dormir, necesitaba comer, necesitaba ir al baño, no sé. Todo eso necesitaba. Yo no les estaba mintiendo cuando, de hecho, a veces hay católicos que vienen acá a decir, Cristian solo miente, Cristian solo dice cosas que nunca dijimos, ¿no? La clásica lloradera del papista que nunca estudia nada, ni siquiera lee su Biblia y solo viene a justificar a sus... Cristian, el asunto es que no todos, incluso yo conozco protestantes que no leen la Biblia, nunca han tocado la Biblia. Conozco protestantes y estoy rodeado de muchos que no han tocado ni la Biblia. ¿Ok? Eso no solamente pasa en el catolicismo. apologistas de YouTube, ¿no? Sin que estudien ellos mismos nada. Entonces yo les quiero decir... Jorge Morales dice, débil en cuestión biológica. No, débil en cuestión de toda la debilidad humana. Toda la debilidad. Porque biológico era seguía siendo biológico antes del pecado original, Jorge.
Ya explicaré ya mismo, ya mismo. A los católicos que siguen a estos personajes por YouTube, noten que me estoy refiriendo a su grado teológico, que no van a aprender nada bueno cristológicamente de ellos. Es muy interesante que dice que no aprende nada cristológicamente y bueno, él mete las patas, pero bien feo. Creo que aquí es donde más adelante, decir, más adelante, creo que Jesús Ferreira entra, a ver si es verdad. Aquí. Esta es la parte que me interesa más. Van a subir a tratar de solucionar esta blasfemia pública que han dicho por su canal y que yo estoy respondiendo a sus argumentos heréticos con teología. No me estoy metiendo con sus papás, me estoy metiendo con su teología, que está mal. Sigamos avanzando y mirando estas blasfemias. Te pedí que me lo pruebes con tu magisterio. Te lo voy a probar. El Dale. catecismo de la iglesia. Acá tenemos a Sacrosantum, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Vamos a ver. Espero que suba, no insulte y podamos hablar de teología. Y sobre que Cristo asumió la naturaleza caída, ¿no? Según el Concilio de Calcedonia. A ver, vamos a ver si se sabe comportar. Esperemos que se sepa comportar. Hola, ¿cómo estás? Sacrosantum. Bien, Jesús Ferreira. ¿Vamos a hablar vos y yo o vas a subir a alguien? No, me interesa que nos expliques teológicamente Bien. cómo es eso de que Cristo asume naturaleza caída, ¿no? Según el Recordemos otra vez que cuando él dice, el hermano Jesús Ferreira dice naturaleza caída, hace referencia sin el pecado original. Que quede muy claro. Pero el término, no se puede decir ese término con un protestante así que tenga poco conocimiento, por Dios, porque si se dice, se le revientan las neuronas se les revientan. Tenemos que utilizar el lenguaje que dice el catecismo. El catecismo utiliza naturaleza enferma o naturaleza débil. Y ya verán cómo cuando dice naturaleza caída se aplica casi en su gran mayoría al hombre, a nosotros, especialmente, a que tenemos pecado original. Ya verán. Según el Concilio de Calcedonia. Según tu interpretación del Concilio de Calcedonia. ¿Está bien? De hecho, tengo también Pero vamos a hablar, dale, vamos a hablar del tema, ¿te parece? el testimonio de Cirilo de Alejandría, No es de magisterio, Cirilo de Máximo Alejandría. el Confesor, de Juan No es Damasceno, No es magisterio. de Contaquión, primer domingo ¿De de dónde? Cuaresma, Contaquión, de tu primer domingo de Cuaresma. ¿De Tengo el dónde? testimonio de tu catecismo de tu iglesia ¿De católica, Contaquión? tengo el Denzinger, tengo la audiencia general del Papa Benedicto XVI Dale, del 2008. dale. No, Todo lo que hace con logos. Mira, Logo es una aplicación, es una aplicación que cuesta dinero. ¿Qué sucede? Entre ellos mismos, cada cual tenía una cantidad de dinero, se pagaba la cantidad de dinero y daban una parte de dinero y se comparten una cuenta. ¿Ok? Se comparte la misma cuenta, todo el mundo se comparte en la misma cuenta. Esa aplicación es carísima. Estamos hablando unos cuantos $800,000, o sea, es bien cara. Puede valer menos, pero para el que lo quiera bien cargadito, es muy caro. ¿Okay? Continuamos. por eso te digo, Bueno, si tú vas vamos a... Vamos a dialogar, ¿sí? Si a todos los documentos y a las evidencias que te A saque, tus interpretaciones estoy en contra. voy a ¿sí? eso. Bien. Tú vas a... Ese es el problema que tiene este protestante y otros más. Que ellos utilizan las definiciones terminológicas que son totalmente aberrantes. Algunas veces hasta se salen de lo que es lo cotidiano. Y utilizando esas definiciones se lo quieren aplicar a una iglesia que es antigua. O sea, tuvimos el caso más reciente con respecto al proscuneo. Bien. O sea, ellos explicaban que el proscuneo solamente significaba adorar. Ahora no, ahora dicen que no es solamente adorar, también se puede utilizar como para venerar, pero que entonces dice que o sea, siguen cambiando las definiciones, por conveniencia, porque es un mundo de rebeldía.
Bien, es un mundo de rebeldía. Es como sucede hoy en día en los países donde quieren ser tan rebeldes y se van en contra de las autoridades policíacas y todo. Estas personas son así, son rebeldes. Vamos a dialogar. Tú vas a negarlas bajo la excusa de que son mis interpretaciones. Tendrías que Son tú tus darnos interpretaciones. la interpretación correcta. Vamos ¿Sí? a hablar. Dale. Ok. Recién dijiste Listo. que Jesús no asumió la naturaleza de María. Yo dije que Cristo no asumió una naturaleza caída. Dijiste de María. Hay que matizar a qué se refiere caída. Para Cristian Izquierdo, caída es que tiene el pecado original. Para Jesús Ferreira, caída es que sea débil. ¿Veis? Son dos matices distintas. Por eso es que la iglesia en el catecismo ya no utiliza el término caída. Hace muchos años atrás se utilizaba, siglos atrás, porque sí aparece. Pero hoy en día se utiliza naturaleza humana enferma o débil. Y ya verán por qué es así. De caída, ¿La naturaleza de María estaba caída? por supuesto. Por ¿Y eso de quién la Cristo asume Jesús? ¿De quién la asume? Esto es un problema cristológico horrible. El protestante que va a ver este video, está viendo este video, y dicen que María tiene una naturaleza humana caída, se meten en un problema cristológico horrible. Y ya verán, hoy van a saber aquí por qué razón. No solamente cristológico en todos los aspectos, señores. No solamente con respecto al pecado original. En todos los aspectos, ya verán. La naturaleza, la Biblia dice que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. No asume la naturaleza humana de María. Y fue perfecta. Es por eso que a Jesús lo llaman el segundo Adán. Cuando dicen Jesús que es el segundo Adán, hace referencia a que hay una nueva creación en Cristo Jesús. Claro que sí. Porque Cristo es el que nace sin ningún pecado original, ni concupiscencia tiene. Entonces, o sea, tiene el mismo estado que lo tenía anteriormente Adán y Eva. Bien, y aquí es donde mete las patas a fuego Cristian Izquierdo. Horrible. Eso en la resurrección. Ahora vamos de vuelta. No en la resurrección, en la concepción. Sí. Segunda de Pedro dice que Jesús pasó a ser el postrer Adán, espíritu dador de vida. Vamos a Sí, pero no después de la resurrección. Sí, ahora siempre lo fue. Vamos a Por eso, una pregunta. Jesucristo es el tema, porque ya no te estoy... No, tranquilo. Jesús. ¿De en qué me agarraste? Espera. Primero te hago una pregunta para ver si me agarraste. Sí, porque si tú subiste, vamos a dialogar. Tienes que hacerte responsable. Bueno, esto, si vamos a dialogar, si vamos a dialogar, dame 2 minutos. Jesús luego respondes mi pregunta. Voy a ser condescendiente contigo, pero luego respondes mi pregunta. Ok, adelante. Estoy siendo condescendiente contigo. Jesús asume la naturaleza humana de María. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Jesús asume la naturaleza de Adán. Yo quisiera pensar que él metió las patas aquí. Yo creo que él, cuando dice que asume la naturaleza de Adán, hace referencia a lo que dijo anteriormente, que él era el nuevo Adán, y como es el nuevo Adán, pues tiene una misma naturaleza igual que el Adán del Antiguo Testamento, o sea, antes de que la caída, o sea, sin pecado y nada. Pero el problema es el término asume. Ese es el problema. Cuando dice asume es que lo toma para sí. Y si lo toma para sí, ¿de quién lo toma? ¿De quién toma para sí el verbo divino de Dios? ¿De quién lo toma? ¿De Adán o de María? Esa es la pregunta que se debía de hacer. Incluso Jesús Ferreira podía haberlo dicho de esa forma para que él lo entendiera. O sea, ¿de quién o de qué? Porque hay algunos que creen que es de qué. Sí, aunque no lo crean. No es de quién. Dicen que es de qué. ¿De quién asume la naturaleza humana de Cristo? ¿De Adán o de Eva? Si él dice que es Adán, tiene un problema cristológico horrible. Si él dice que de María,
tiene un problema cristológico también él. Bien, y ya vamos a ver por qué razón. El del María primer no. Adán. Del primer Y de- Adán. Y de María no. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando de una naturaleza humana sin pecado. No, ¿Ves? Yo creo que él lo que está refiriendo es que él toma una naturaleza humana sin pecado, pero no que sea directamente de Adán. Pero el problema es que se enreda ahorita y comienza a decir todo lo contrario. Miren. no la asume de María, se encarna en Adán. María está bajo la naturaleza caída, esa que tú dices que Cristo La asumió. asume de Sí, pero ¿de quién? ¿De quién la asume? O sea, ¿de quién la toma? ¿De quién? La pregunta aquí es ¿de quién toma la naturaleza humana? Los docetas decían que Cristo vino en una apariencia humana. No vino con ninguna relación con nosotros como ser humano, sino que era una aparente humanidad. Hay por aquí sectas que dicen, incluso hay un profesor que dice por ahí, que la humanidad de Cristo fue creada fuera de nuestra relación como ser humano. Es un ser humano totalmente distinto. Esa herejía se llama docetismo y tiene un problema cristológico horrible también, porque al tú decir que la humanidad de Cristo es fuera de lo que es la relación humana, o sea, lo que somos nosotros los humanos, está fuera de eso, fue otro ser humano distinto. Estamos indicando que primeramente hay dos seres humanos, dos razas humanas, muy bien, no solamente una naturaleza humana, sino hay dos naturalezas humanas, y que esa segunda naturaleza humana que tiene Jesucristo muere en la cruz sin relación con nosotros en nada. Por tanto, lo que hubo fue una aparente redención. No nos redimió. Lo que hizo, en otras palabras, fue un show Jesucristo en la cruz, en el cual dice que estamos redimidos, pero no lo estamos. Ese es un problema cristológico horrible. Eso es docetismo. ¿Bien? No, Cristo. Jesús cuando asume la naturaleza, ¿de quién asume? De Adán. De Adán, porque Jesús es la raíz del linaje de la tribu. Ahí está tratando Jesús de seguir indagándole para que diga. En Adán. Se encarnó en Adán. De la naturaleza de Adán, la naturaleza no caída de Adán. Ahí fue la metida pata. Cuando dice la naturaleza no caída de Adán, porque primeramente dijo la naturaleza de Adán. Adán tiene la misma naturaleza, ser humano. Es un ser humano. ¿Ok? Lo que pasa es que está el ser humano caído, o sea, el ser humano sin pecado original, y el mismo ser humano en pecado original. Pero es la única. No hay dos razas humanas. El Adán tiene la misma raza humana. No sé si me están viendo. Adán, antes del pecado original, siempre tenía la misma raza humana. Es la misma raza humana. Pero después tiene otra. Eso no lo es así correcto. Ahora, si hablamos del Estado, ya son otros 20 pesos. Porque anteriormente, esa raza humana que tenía Adán, antes de cometer el pecado de desobediencia, o de soberbia en tal caso, antes de cometer el pecado, estaba en un estado de gracia. Es un ser humano en un estado de gracia y santidad. Pero cuando peca, es el mismo ser humano, pero denigrado, en un estado de condenación y muerte. Ya son dos cosas. ¿Ves cómo hay que matizar bien eso? Porque si no se dice bien, se va a malentender todo. Se va a malentender todo. Y yo estoy tratando de entender a Cristian. Estoy tratando. El error de Cristian es que no matiza entre estado y naturaleza. Una cosa es el estado caído y otra cosa es la naturaleza caída. Utilizando el lenguaje del hermano Jesús Ferreira. Bien, una cosa es el estado caído y otra cosa es la naturaleza débil. Utilizando el lenguaje que está en el catecismo. Bien.
Para Cristian, ambas cosas son lo mismo. Esto es un problema horrible para Cristian. Cristian le está haciendo un cortocircuito en el cerebro porque no sabe cómo decirlo. No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de presentar. Cristian dice que Jesucristo asume la naturaleza humana de Adán, pero en la mente de Cristian es que le está indicando que es en cuanto a un estado de gracia y santidad plena. O sea, un ser humano perfecto sin pecado original. ¿Ves? Porque él confunde estado con naturaleza. ¿Sí? Para Jesús Ferreira dice que el ser humano es el mismo, pero cambian los estados. Los estados es distinto. Hay un estado débil y un estado que es fuerte. Bien, un estado débil, o utilizando el lenguaje del hermano Jesús Ferreira, un estado caído, digo, una naturaleza caída y una naturaleza no caída. Que es cuando está en el estado de gracia. Si tú estás en un estado de gracia y de santidad, un estado de justicia y de santidad plena, tu naturaleza va a estar plena. No tienes necesidad de comer para poder sobrevivir, no tienes necesidad de enfermarte, tú sabes, todo eso. Bien. Pero si tu estado cae, tu naturaleza se puede entender que cae, pero la iglesia no utiliza ese lenguaje, lo utiliza débil, se va debilitando, porque ya no está en la gracia que debe estar, no está en la justicia ni en la santidad que debía estar el ser humano, sino que va debilitándose y llega a tal punto, a tal debilidad del ser humano, que cuando Jesucristo lo asume, es tan débil y tan frágil que pudo morir en la cruz. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ya mismo lo pongo un poquito de gráfica para que puedan entender. Sí, de la naturaleza no caída de Adán, porque Bien, Jesús ¿qué es asume Dios. de María? Confunde naturaleza con estado. Es del estado no caído. ¿Bien? De María, ¿qué asume? Simplemente, sí, el hecho de que ella sea su madre y el hecho de que ella... Por favor, Gustavo. Aquel que me llegue tarde, por favor. Un escarmiento. Un escarmiento nada más. Un escarmiento. Me envía por lo menos un meñique. Por favor. Seguimos. Él sea su hijo en condición humana, pero esa humanidad no es caída. La humanidad caída la tiene María. Listo. Pero no la asume de María. No, la humanidad caída no la asume de María. ¿Y qué asume? Es un problema horrible. Escuchen. María. Que María se quede con su humanidad caída, ¿sí? ¿Qué Que María asume se de quede. María? Simplemente el hecho de ser su hijo y de que María... Eso es lo que el padre Luis Toro decía, que muchos protestantes consideran a María como una incubadora. Y eso es docetismo. Lo que está diciendo Cristian es docetismo. ¿Por qué? Porque no está identificando que la humanidad de Cristo lo asume, lo toma de María. El verbo divino, para poder encarnarse, necesitó a María, tuvo que tomar de María. Si no es así, Cristian no solo está negando la encarnación, está negando la redención y está negando el reinado davídico de Jesús. Al decir Cristian que Jesús solamente asume la naturaleza de Adán, no de María, brinca varias generaciones de Jesucristo, muchas generaciones, la brinca. Entonces, al brincarla no hay descendencia. Por tanto, el hijo que nace del vientre de María no tiene ninguna descendencia davídica. Por tanto, no puede haberse cumplido en Jesús todas las profecías. Ve que no solamente es un asunto del pecado, de que si murió o no murió, no. Es unas consecuencias horribles. Horribles, hermano protestantes, son más horribles de lo que tú crees. Muy bien. Venga a ser su madre, ¿no? Venga a Y ser cuando su se madre. encarnó en María,
¿Se encarnó en María? ¿Asume la naturaleza de María? ¿O vos decís que se encarnó en María, Sí, porque pero en su realidad natu- la asume de Adán? porque Jesús tenía dos naturalezas. Aquí hizo cortocircuito, Cristian. Porque se dio cuenta que lo que estaba diciendo el hermano Jesús Ferreira es en cuanto a la naturaleza, no en cuanto al estado, sino en cuanto a la naturaleza. Por eso tuve que los ojos como que empezaron a brincarle. Hizo cortocircuito. Porque para Cristian y otros protestantes, naturaleza es lo mismo que estado. Pero no, hay que matizarlo bien matizado. Una cosa es el estado y una cosa es la naturaleza. Jesucristo tiene una naturaleza debilitada, débil, tan frágil que necesitaba dormir, necesitaba comer. Incluso si ayunaba mucho, se debilitaba más. Necesitaba ir al baño. ¿Ve? Se cansaba, lloraba, reía. Supongo yo que cuando estaba pequeñito jugaba y se cortaba. ¿Entiendes? Todo eso. Necesitaba de su madre. Fue amamantado por su madre. Todo eso es signo, es la consecuencia de un estado caído. Todo eso es la consecuencia de un estado caído. Estado débil. Débil, débil, débil. La naturaleza humana, para cuando el verbo iba a encarnarse, estaba tan y tan débil que cuando el verbo la asume, pudo morir. Así es sencillo. Mire que cómo tenía el plan ya. ¿Cómo lo tenía el plan? Vamos a seguir escuchando un poco más. Una era divina, que era perfecta, y la otra era humana, que también era perfecta. Y cuando hablan de perfección, según el Concilio de Calcedonia, esa perfección es por que en un principio esa naturaleza era sin pecado, sin caída. Desde un principio, cuando dice de un principio, desde el momento en la encarnación, en que en el verbo asume esa naturaleza que asume está ya en un estado de gracia y santidad. No es que cuando el verbo asume la naturaleza, cambia el estado de esa naturaleza, porque entonces sería otro problema cristológico horrible. Estaría indicando que el cuerpo de Jesús fue creado en concupiscencia. ¿Están viendo? Eso es un problema que tiene otro protestante también. Si me dicen a mí, oh, que es que el verbo cuando asume el cuerpo, en ese mismo momento fue cambiado a su estado. O sea, fue totalmente sin mancha, sin pecado original. O sea que entonces, ¿cuándo fue? Cuando ya fue formado el cuerpo. Cuando fue formado primero el cuerpo, entonces tenía el pecado original. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y la concupiscencia? Ningún problema. Utilizando la mentalidad. A menos que ellos entiendan que cuando el verbo llega, él no asuelve, él solamente asume una naturaleza que ya estaba en la gracia, en el estado de gracia y santidad. Que su alma ya estaba completamente en estado de gracia y santidad como debe de estar, como estaba Adán. Pero eso solamente lo puede hacer si la madre estaba en ese estado. Eso de aquí a China con Chinchina es Inmaculada Concepción. Es sencillo. Jesús, según Éfeso, ¿de quién asume la naturaleza en la encarnación? Pero no caída. No dice caída. Bien, entonces la naturaleza... Según Éfeso dice que es María. Lo tengo por aquí. Ok. Vamos a ver si es este. Ok. Miren. Comparto rápido. Rápido. Vamos a leer el catecismo primero. Sí. En el numeral 466 dice: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Así muchos protestantes lo creen. Incluso aquel que cree que
que Cristo es un caparazón, eso es lo que creía. O sea, que el verbo es una persona y se pone, no sé, un caparazón completo, pero bueno, se pone como un vestido. Frente a ella está ella, San Cirilo de Alejandría, y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. ¿Ve? Al unirse en su persona a una carne animada, unirse es asumirse, es asumir. ¿Bien? Lo mismo. Pero ya esa ya era una persona. Pero esa persona, ¿cómo tenía la naturaleza? Si ya la tenía en la gracia, en la santidad, que se supone que debía estar Adán y Eva, esa naturaleza la toma de la madre. No es que por la divinidad misma la transforma, ¿no? Porque me está diciendo que entonces ese cuerpo, esa carne, animada por un alma racional, ya estaba anteriormente, antes de que el verbo llegara, o por lo menos la asumiera, o se uniese, estaba en un estado pecado original y concupiscencia. Eso es un problema. La humanidad de Cristo, espérate, yo creo que no lo están viendo, ¿verdad? Así lo están viendo. Dice, la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción. ¿Ve? Por eso, el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Y cita el concilio: madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, o sea, de María, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo, de quien se dice que el verbo nació según la carne. Este término se lo salta Cristian. Nació según la carne. Este término se lo salta Cristian. Al decir que solamente es de Adán, se lo salta, pero se lo salta por muchas generaciones. ¿Bien? Y esto es un problema cristológico horrible. ¿Sí? Mira qué es lo que está indicando. Que o sea, esa alma racional y esa carne humana, la humanidad, ya estaba en María. Y el verbo la asume, la toma para sí. No es que se pone un vestido, sino que la toma, la une. Esa naturaleza divina la une con la naturaleza humana. Se une. Bien, se une. Pero al unirse, ya esa humanidad estaba plenamente en la gracia. Antes de unirse, estaba en la gracia y en la santidad que Adán y Eva había perdido. Si decimos que no estaba, que solamente al unirse, la divinidad del verbo transforma ese alma racional. ¿Y qué más dice ahí? Alma racional y esa una carne animada por un alma racional, estaba sin la gracia y sin la santidad que Adán estaba. Y me dice que cuando el verbo une esa humanidad con esa divinidad, con la humanidad, es que transforma esa alma y esa carne, la transforma plenamente limpia. Me estás indicando que en María esa carne y esa alma racional estaban corrompidas y estaban llenas de pecado original. Eso es horrible. Es un problema cristológico horrible. Porque estaría indicando que Dios es incapaz de hacer eso con nosotros por el Espíritu Santo. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es un problema cristológico horrible. ¿Ok? Seguimos escuchando un poco más. Bueno, para que quiera ver, tengo el Dessinger aquí también. En el numeral 250 dice: este es el concilio de Éfeso. Pues no decimos que la naturaleza del verbo se hizo carne por su cambio, ni que se transformó en un hombre completo,
constituido de alma y cuerpo, sino que afirmamos que el verbo unido, unido a sí mismo según la hipóstasis de la carne animada por un alma racional, se hizo hombre de manera inexplicable e incomprensible. Esto no se puede entender. Y llegó a ser el Hijo del Hombre, no solo por voluntad ni por la asunción de una sola persona. Y aunque las naturalezas son diversas, sin embargo, por verdadera unión se unieron para ser un solo Cristo e Hijo para nosotros. No que la diferencia de la naturaleza se eliminara por causa de la unión, sino que la divinidad y la humanidad, por una conjunción secreta e inefable, constituyeron un solo Jesús, un solo Jesucristo e Hijo para nosotros en una sola persona. Pues ningún hombre ordinario nació primero de la Virgen, en quien luego descendió del Verbo de Dios. ¿Ve? No es así como lo están diciendo los protestantes, sino que en el vientre mismo, unido a la carne, se dice que fue engendrado según la carne, al reclamar, otra vez, según la carne. Me memorices en eso. Al reclamar la generación de su carne como suya. Así, los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen la portadora de Dios o Madre de Dios, que es lo mismo. No porque la naturaleza del Verbo o su divinidad tomaran de la Santa Virgen el principio de su nacimiento, sino porque de ella sacó ese cuerpo sagrado. ¿Ve que ya estaba sagrado el cuerpo? ¿Ve? El protestante promedio dice que no estaba sagrado el cuerpo, que vino a ser sagrado en el momento en que se une el Verbo a la naturaleza divina. Eso es herejía pura, porque me está diciendo que el cuerpo de Jesucristo anteriormente estaba contaminado, estaba lleno de pecado original y estaba corrompido. Así de sencillo. Bien. No era santo, no era perfecto, no era sagrado. Bien. Sacó ese cuerpo sagrado perfeccionado por el alma entendida, a quien también se dice que el Verbo de Dios, unido según la hipóstasis, nació según la carne. Esto es teología profunda, señores. Esto sí es teología. Yo espero que ustedes me estén siguiendo el paso y entiendan lo que estoy tratando de explicarles. ¿Muy bien? Espero que sí. María no estaba caída cuando la asume Cristo. La naturaleza de María sí estaba caída, pero ¿De quién asume Jesús? Si dice que la naturaleza de María estaba caída, por ende, todo lo que compone, incluso sus óvulos y todo, estaban corrompidos. Todos. Por tanto, cuando el Verbo llega y se une, y se une a la humanidad, pongámoslo así como al óvulo, se une a eso y comienza a hacer una mitosis, ese óvulo totalmente estaba corrompido anteriormente. No, eso es aberrante, señores. Porque dice la Biblia bien claramente que Dios no puede habitar en un cuerpo de pecado. No puede. Solo dice, te voy a decir ahora. Lo dice. Por aquí, lo tenía por aquí anotado. Ok. Dice. Yo creo que yo lo quité. Creo que sí lo quité. Déjame buscarlo rapidito. Permíteme un segundito porque esto es bien importante aclararlo. Okay. Eso está en Irineo lo dice, obviamente, lo dice Irineo, pero esto está en Primera de Juan 3:5.
Cuando dice que en él no hay pecado, es que no puede haber en ningún momento, ni antes ni después. En él no hay pecado. Recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, eso es lo que yo quiero indicarle. Continuamos escuchando. Pero Cristo no asume la naturaleza caída de María. Cristo asume una Bien. naturaleza sin caída. Bien. Y tú dijiste ayer. Escuchen, Espérate. Asume la Tú naturaleza- un ratito. Tú dijiste ayer que asume la naturaleza caída. O sea, te estás pacateando tú solo. Vamos a ver. Miren ustedes cómo estás quedando, Cristian. Mira, para la historia. Está haciendo como Dragon Ball. Todavía es un niño. A mí me gusta Dragon Ball, así que. La gente quedó grabado lo que estás diciendo. Es que te tengo acá. Mira, que acá estás literal diciéndolo. No, Mira, vamos a dialogar. mira. Cristian, no me saques. No me saques. No te he ¿Cómo no sacado. va a estar caída la naturaleza? ¿Y cómo no va a estar Ahí está. caída la naturaleza? Acá ¿Ves? Vamos a seguir. Dale que ya te ¿Cómo tengo. no va a estar? Recordemos que cuando el hermano Jesús Ferreira dice caída en la naturaleza, es en el estado débil. Porque es un lenguaje que nosotros utilizamos aquí. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros hablamos con protestantes así como Cristian Izquierdo y como otros que no entienden mucho de la teología de la cristología. Muy bien. No quiero justificar a Cristian, pero caramba, me extraña de que su padre sea teólogo y estas cuestiones no se lo expliquen. Bueno. Estar caída la naturaleza. ¿Ya ves? No, mostrarme que Jesús asumió la naturaleza caída. Ya está. Te lo estoy poniendo. Ahí está. Te lo Vamos a dialogar. te lo pongo para que la gente vea que tú solito estás refutando Bien, tus vamos a ver. presupuestos Dale. heréticos del día de ayer. Jesús asume la naturaleza humana, pero antes de que Adán caiga. Sí, por supuesto. Antes de la Bien. caída de Adán. Bien. Y esa naturaleza. Eso es un problema. Cuando él entiende naturaleza, él está haciendo referencia al estado. Él está diciendo, sí, él asume la naturaleza, pero en un estado de como estaba Adán. No, pero es que la naturaleza humana no cambia, es la misma. Lo que cambia es el estado. La naturaleza humana es la misma. Es un ser humano, un ser humano. Adán es un ser humano, igual que nosotros somos un ser humano. Antes o después de la caída, sigue siendo un ser humano. ¿Bien? naturaleza humana la asume en la encarnación, ¿sí o no? Por supuesto, porque Adán era 100% hombre. Bien. ¿Y en quién se encarnó para recibir la naturaleza humana? ¿En Adán o en María? En María, pero no asumió la... Ahí está. Con decir eso en María, está indicando que lo asume de María. ¿Okay? Pero obviamente tiene que el verbo, la humanidad, tiene que haberlo tomado en un estado de gracia, de una justicia y de una santidad plena, al igual que lo tuvo Adán, antes de la caída. En un estado, no una naturaleza. naturaleza caída. Gracias, nos vemos. Listo, ya te tengo grabado. Quédate No, tranquilo. pero si tú estás refutando... Bueno, no voy a seguir porque después entra Carlos Veloz y de verdad que a mí no me interesa muchas cosas que dice Carlos Veloz y otras cuestiones más ahí. Me interesa enseñarles a ustedes, enseñarles. Eso sí es lo que me interesa. Miren, ¿qué sucede? Por eso que yo digo que hay que tener cuenta cómo se dicen las cosas. Bien, hay que tener en cuenta. Entendemos muy claramente lo que dice el hermano Jesús Ferreira, pero hay que matizar mejor esto. Miren. Ok. Fíjate que cuando nosotros leemos, vamos a ver si es este no es este. Cuando nosotros vamos a leer el catecismo en el numeral 385, fíjate que habla de la caída. ¿Ves? Y comienza a hablar del pecado original. Tal. Sigue hablando. Habla de la caída. ¿Ves? De la caída, sigue. Habla de la caída de los ángeles en el numeral 391. ¿Ve que ese es el lenguaje que está usando el catecismo?
Me encanta el catecismo porque él va bien sistemático y matiza. Bien. Sigue hablando, pero quiero llegar a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, míralo aquí. Numeral 404 dice, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos, de todos sus descendientes? Aquí. Estas palabras es lo interesante, es lo que cristianos y protestantes deben de entender. Sus descendientes y Adán. Muy bien, hay un pecado que hizo Adán que va a pasar a todos sus descendientes. Por obligación tiene que pasar a todos sus descendientes. Todos. Debería de incluir a Jesucristo. Y ya verán por qué Jesucristo debía estar incluido ahí. Bien, ya lo verán. Tranquilo. Vamos con calma. Bien. Todo el género humano es en Adán siccus unum corpus unius hominis. En otras palabras, como el cuerpo único de un único hombre. Esto es lo más interesante. Toda la raza humana, todo género humano, todo género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Bien, todos somos el cuerpo que viene de Adán. Un cuerpo, es como un cuerpo completo, totalmente completo en Adán. Por eso, esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. No es que no lo podamos entender, sino plenamente no podemos comprender. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales. Miren, esta palabrita es importante, hermanos. Adán había recibido la santidad y la justicia original. Y obviamente, si Adán no hubiese, voy a aumentarlo más aquí para que vean, si Adán y Eva no hubiesen pecado, esta justicia y esta santidad todavía la teníamos, la hubiésemos tenido. Y no hubiese sido necesario que Jesucristo viniera. Pero ¿cuál es el asunto? Que Jesucristo necesitaba venir para redimir a la humanidad, porque esa justicia y esa santidad se perdió. Ya veremos por qué. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido de la santidad y la justicia originales, no por él, o sea, no fue por él solo, sino por toda la naturaleza humana. O sea, toda la naturaleza humana, si Adán no hubiese pecado, hubiese estado en esta santidad y justicia. ¿Bien? Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal. Fíjate que hace referencia a un pecado personal. Pero este pecado afecta a la naturaleza humana. Miren, señores, ¿afecta a qué? A la naturaleza humana. Si decimos que Jesucristo no tiene ninguna relación con nosotros, tiramos por el suelo a Lucas, tiramos por el suelo las profecías davídicas, tiramos por el suelo la misma redención. Porque Jesucristo vino como hombre, como un ser humano, no como otro ser humano, sino como el mismo ser humano que desde Adán hasta hoy en día seguimos siendo. Bien, por tanto, si Jesucristo es total y completamente hombre, debería de haber adquirido esto. Ese pecado debía haberlo adquirido, pero no sucede así, ya verán por qué. Cometen un pecado personal, pero este pecado personal afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado, mírenlo aquí, en un estado caído. ¿Ve que no dice naturaleza caída? Miren, un estado caído. ¿Bien? En un estado caído. Hay que matizar bien qué es un estado y qué es la naturaleza.
Muy bien, la naturaleza humana es naturaleza humana. Antes o después de la caída de Adán, sigue siendo una naturaleza humana. No cambia. El estado sí cambia. El estado sí cambia. Bueno, sí cambia el estado. Y la naturaleza viene a cambiar por ciertas cuestiones que se añade después. Sí, en este caso se puede decir que cambia, pero es porque cae en débil, en una enfermedad, en una corrupción. Bien, y tiene que morir, obviamente. Y da el Concilio de Trento en el numeral 1511 y 1512. Muy bien, eso lo pueden encontrar en ese Dessinger 1511 y 1512. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad. Es decir, no es una imputación, es un pecado per se, afecta a toda la raza humana. Es decir, por la transmisión de una naturaleza humana. ¿Ve? Aquí está la naturaleza humana. ¿Quién la transmite? La naturaleza humana. Esa naturaleza humana está privada de la santidad y de la justicia originales. ¿Ve? Todo el ser humano nace sin esa santidad y sin la justicia. Es una raza humana, pero está privada. Sigue siendo la misma raza humana, pero está privada. Anteriormente tenía la santidad y la justicia, antes de que Adán y Eva pecaran. Antes de que Adán y Eva pecaran, estaban en la santidad y en la justicia que el mismo Dios se le había dado. Muy bien. Pecaron, cayeron. Hubo la caída. Cayeron en un estado. ¿Por qué cayeron en un estado? Porque ya no tienen la gracia y la justicia y la santidad. Y toda la raza, dice toda la raza humana. Este es el problema protestante que no entiende. Toda la raza humana debería de incluir a Cristo. Porque si Cristo tiene la humanidad, que es totalmente plena, igual que la de nosotros, tenía que incluirse tiene que tener, debe que haber nacido sin esa santidad y sin esa justicia original. Pero ¿qué sucede? Que en el protestantismo no hay una definición de pecado original. Ellos creen que pecado original es la condición para pecar. Por eso es que a mí me encanta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica matiza. O sea, va más profundo, va mucho más allá. Se mete con los mismos recogiditos aquí. Mira, que esto es así, esto es así, esto es así, así. Por culpa de esto sucede esto y esto y esto y esto. ¿Ves? Esto es lo que sucede. Por el simple hecho de tú ser un ser humano, naces sin la justicia y sin la santidad que debía haber estado. ¿Por qué? Por culpa de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, en Adán y Eva nosotros somos un cuerpo completo. No es una raza humana, es la única raza humana. No dicen varias razas humanas, no. Dice una sola raza humana, es una sola. No hay varias. En la mente de Cristian Izquierdo y otros más protestantes, aparentemente hay dos tipos de raza humana. Dos. La de Jesús y la de todos nosotros. Eso es antibíblico y lo veremos ya mismo. Bien. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado, no un acto. O sea, no es una desobediencia, no es algo personal, no. Es un estado. No es una imputación tampoco. Es un estado. No es meramente una imputación. Es un estado. Ese estado caído es porque el ser humano nace sin la gracia, sin la santidad en la cual estaba. Bien. Está privada de esa santidad y está privada de esa justicia. Por eso que cuando nosotros somos bautizados, somos otra vez en Adán. ¿Cuál Adán? El nuevo Adán, Jesucristo. Porque Jesucristo sí nació en ese estado de gracia y sí nació en ese estado de santidad que la raza humana había perdido. Pero para que eso sucediera,
Su madre tenía que estar en un estado igual. No es que lo cambió en el momento en que el verbo se encarna. No. Porque entonces estaría, como quiera, estaría diciendo, aunque sea una milimésima parte de segundo, que la carne de Jesucristo, o sea, la humanidad de Jesucristo, nació sin esa santidad y sin la justicia. Un alma racional privada de la justicia y la santidad. Y eso es lo que cree el protestante promedio. Eso es lo que cree el protestante promedio, pero no es así. Para que esa humanidad de Cristo estuviese en un estado santo y justo, igual que el que perdió a Adán, tiene que haber protegido a su madre del pecado original. Para que eso que sucede ahí no se aplique a la próxima generación. Eso de aquí de China a Conchinchina se llama Inmaculada Concepción de María. Y Cristian termina aceptándolo cuando acepta de que de Jesucristo, de María, Jesucristo asume la naturaleza. Sí, es sencillo. Creo que lecciones de fe no entiende nada. Lecciones de fe no entiendes, tú no entiendes nada de lecciones de fe. Al contrario, eres tú el que te mueres de maestro. Si consideras maestro a Cristian, créeme que estás mal. Fíjate cómo lo estoy leyendo. Ahora, para que lo pueda entender mejor, vamos a leer qué sucede con Jesucristo. Miren. Vamos aquí. Este es en el numeral 456 del Catecismo. Dice, el verbo, 457, el verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. El Padre envió a su Hijo para ser salvado. 1 Juan 4:14. Él se manifestó para quitar los pecados. 1 Juan 3:5. Aquí viene, preparen el oído. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Esa es la justicia y la santidad. Lo habíamos perdido. Era necesario que se nos devolviera. Encerrado en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz, estando cautivos. Esperábamos a un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana? ¿Ve que es nuestra? ¿No es distinta? Es nuestra misma naturaleza humana. Si es nuestra misma naturaleza humana, Jesucristo, entonces del mismo cuerpo de Adán, es descendiente de Adán. El asunto es que Jesucristo no puede tener ese estado caído. No estoy hablando de naturaleza, estoy hablando del estado. Y la naturaleza tiene que estar en la santidad y en la gracia, y en la santidad y en la justicia que se había perdido. Fíjate que dije dos términos distintos. Jesucristo debería de nacer, si fuese así, en un estado caído, en una naturaleza privada de la justicia y de la santidad. El asunto es que para poderla nosotros salvarnos, Él toma nuestra misma naturaleza humana, nuestra misma naturaleza humana, no es otra distinta, sino nuestra misma naturaleza humana, pero para poder redimirla, tiene que tener todas las debilidades, por eso lo dice en el numeral 457, dice diciendo nuestra naturaleza enferma exige ser sanada, tenía que tener nuestra debilidad, toda nuestra debilidad, pero no tenía, como la Biblia dice que Jesucristo no tenía el pecado original, no tenía pecado por ningún lado, por tanto no tenía concupiscencia,
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo un ser humano pleno, igual que nosotros, nace en ese estado, o sea, en ese estado no caído, y la naturaleza nace con la santidad y la justicia que todos nosotros debemos, no tenemos cuando nacemos? Sencillo, es que tiene que haber privado, o sea, tiene que haber protegido a su madre para que su madre, libre del pecado original, ya tenga su gracia y su santidad, y entonces el hijo, o sea, el verbo, la naturaleza humana, naciera no privado de la gracia, de la justicia y la santidad, sino en justicia y en santidad. No es que el verbo en el momento en que toma la humanidad lo convierte, lo por totalmente perfecto, la raza humana, la naturaleza humana de él. No, porque como quiera, quedaría indicando de que la naturaleza humana de Jesucristo, antes de que el verbo uniera su naturaleza divina, estaba corrompida y en pecado original. ¿Me están entendiendo? Estaba corrompida. Si el protestante promedio cree eso, que es cuando el verbo divino se pega, o sea, coge la naturaleza humana y la une a la naturaleza divina, la une a la naturaleza humana, en ese momento la naturaleza humana de Cristo es transformada, es totalmente santa y justa, o sea, totalmente plena, la llena completamente, que no tiene pecado original. Pero anteriormente, antes de que se asumiera, me está diciendo ese protestante de que sí estaba en pecado original. Eso es un error. Es un error horrible. Es un error cristológico de todos lados. De todos lados. Pero si me dice a mí que ya el cuerpo del hijo, del futuro, del hijo de Dios, el verbo de Dios, verbo encarnado, estaba antes de la encarnación, aunque sea una milésima de segundo, estaba en ese estado no caído, o sea, sin pecado original, y estaba en la naturaleza, no estaba privada de la justicia y la santidad, o sea, tenía la justicia y la santidad, esa naturaleza humana y esa racionalidad humana y esa alma humana, estaba en ese estado totalmente puro y perfecto. Es más que claro que la madre tiene que estar en ese estado, porque no hay de otra, no cabe de otra, no cabe de otra. ¿Sí? Bien, continuamos. Continuamos. No merecía conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Esto dice San Gregorio de Niza, en Oratio Catequética 15, página 45, parte 48b. Muy bien. Ahora bien, este texto, todo esto que está aquí, es lo que implícitamente en las Sagradas Escrituras no los dice. Bien. Es lo que dice la Sagrada Escritura y lo vamos a ver en gráfica para que lo puedan entender. Todo eso que está ahí lo vamos a ver en gráfica. Muy bien, para ver si lección de fe por lo menos le entra un poquito de lo que estamos dando aquí. Muy bien, vamos allá. ¡Tatán! Muy bien. Vamos a hablar de Adán. Según lo que leemos en Lucas capítulo 1:38, Jesucristo es descendiente directo de Adán. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo dice la Sagrada Escritura. La lección de fe lo lea. Dice que él es descendiente directo de Adán. Por tanto, si es descendiente directo de Adán, debería, por obligación, de haber tenido el pecado original.
porque él es totalmente y plenamente hombre, igual que nosotros. No es un hombre distinto. Si es un hombre distinto, tiene un problema cristológico horrible. Y lo vamos a ver. Este es Adán. Muy bien. ¿Qué sucede? Según Cristian Izquierdo, dice que Jesucristo asume la humanidad de Adán. ¿Cuál es el problema de esto? La Biblia me dice en Génesis 3:22 y en Sabiduría 2:23-24 que el hombre fue creado para no morir. Si Jesucristo, si el verbo divino, asume la naturaleza humana de Adán antes de caer, por ende no podía morir Jesucristo. Así de sencillo. No podría morir. Génesis 3:22 es claro. Y Sabiduría 2:23-24, clarísimo. El hombre no podía morir. Muy bien. Por tanto, tendremos un Salvador que aparentemente no había redención. Moría en la cruz ahí y era una aparente redención. Muy bien, porque él es perfecto, no muere. Él estaba haciendo un teatro en la cruz, intentando morir, pero no murió. Aguantó la respiración, no sé, por 3 días y pues no murió. ¿Bien? Eso es lo que diría, lo que está diciendo estos protestantes como lección de fe y todas estas personas creen con respecto a eso. Pero ¿qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice que Jesucristo es descendiente directo de Adán. Por tanto, si es descendiente directo de Adán, tiene que ser descendiente directo de David. Pero David ya tenía pecado original. En pecado me concibió mi madre. Así lo dice el Salmo. Muy bien. Lo dice bien claramente. Rey David, Romanos 1:3, Jesucristo es descendiente de David según la carne. ¿Se acuerdan de lo que yo le decía de según la carne? ¿Se acuerdan de eso? De según la carne. ¿Se acuerdan? Según la carne. Cuando dice la Biblia según la carne tiene varios términos, pero en cuestión de genealogía, cuando dice según la carne es que descendiente directo. Directo, no es indirecto, no es legal, no, es directo. La Biblia es clara. Bien. Descendiente directo. Continuamos. Lo dice Romanos 1:3, segunda de Samuel 7:12 al 16, Jeremías 33:15, 17 y versículo 26. ¿Qué sucede aquí? Se llega al cumplimiento de las profecías. Jesucristo asume la humanidad directamente de María, porque es descendiente de María. Jesucristo es descendiente de María, lo dice las Escrituras. Es descendiente de David. Hay toda una genealogía. Cristian Izquierdo salta la genealogía con esa presunción. Él se va por las otras ramas. Bien. Génesis 3:15. Pondré guerra entre ti y la mujer, en tu descendiente. ¿Descendiente quién? De la mujer. Y descendiente de Satanás. Cuando dice descendiente de la mujer, proféticamente, protestantes, neopentecostales, y todos dicen que esa mujer ahí proféticamente hace referencia a María. Unos dicen por ahí, no hace referencia a Israel, no puede ser Israel, porque Israel siguió haciendo amistad con la serpiente, siguió desobedeciendo, siguió haciendo mucha desobediencia. Eso es ser amistoso con la serpiente. Y eso lo dice en Romanos capítulo 3, si no mal me acuerdo, en Filipenses, en Romanos capítulo 5 también. Lo dice bien claramente. En Filipenses capítulo, todos estábamos a merced de la potestad de este mundo, a esclavos de Satanás. Eso es ser enemigos de Dios, amigos de la serpiente. Israel estaba incluido ahí. David era uno. David dice que nació en pecado. Bien. Pero Gálatas 4:4 me dice que Jesucristo nació de una mujer. ¿Ve cómo el cumplimiento de Génesis 3:15 se cumple como dice en Gálatas 4:4? Esa mujer es María. De China a Conchinchina es María. No es Israel, no es Eva, no. Es María. Ese es el cumplimiento. Gálatas 4:4 me da ese cumplimiento. Bien. Pero asume, ya vimos que la descendencia bien claramente es davídica. Para que se cumpla que él es descendiente de David, tiene que ser descendiente directo de David, según la carne. Y para que se cumpla y para que nos redima a nosotros,
tiene que ser descendiente directo de Adán, según la carne. Lucas capítulo 1:38. Y ahí sí, teniendo una naturaleza enferma, débil, sin pecado, sin corrupción, sin manchas, sin concupiscencia, se logra la redención de Cristo. Pero para que esa humanidad, esa naturaleza humana de Jesucristo fuera sin corrupción, sin mancha de pecado original, sin concupiscencia, tiene que haber asumido una humanidad igual que la de Adán, igual que la de David, igual que todos nosotros, pero totalmente en un estado no caído, entendiéndose sin pecado original, un estado no caído, con una naturaleza que no esté privada de la santidad y de la justicia. Y para eso tiene que su madre estar en una gracia tan plena, tan llena, que la tiene que haber privado del pecado original. Para que entonces el verbo asuma esa naturaleza. Eso es cristología elemental. Y el protestante se pierde. Esto es cristología elemental. Y el protestante se pierde. Porque no conoce, está tan degradada la teología dentro del protestantismo, que cuando tú le presentas esto aquí, se hace un cortocircuito en su cerebro. Hace un cortocircuito en el cerebro. Yo creo que el que no entiende esta gráfica es porque no quiere entenderlo. No quiere entender la cristología, no quiere entender el porqué de la Inmaculada Concepción. ¿Ves que la Inmaculada Concepción es bíblica? ¿Ves que también pertenece a los padres de la iglesia? ¿Ves cómo ya está? Pero el protestante no, el protestante recurre a suposiciones, porque lo más elemental, no tiene, o sea, no matizas. Para el primero ya tiene una definición horrible y totalmente distorsionada de lo que es el pecado original. Para ellos, pecado original es la inclinación a pecar. La condición para pecar, así te lo dicen, no te definen. No, para el cristianismo primitivo, el pecado original es un estado caído, no dije naturaleza, un estado caído con una naturaleza débil, o sea, una naturaleza privada de la santidad y de la justicia originales. Así es sencillo. Naturaleza privada. Que son dos cosas muy distintas. Se parecen, pero son distintas. No hay imputación aquí. Eso de meramente una imputación, no. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, la naturaleza humana estaba tan degradada que el verbo sí podía venir a asumir un cuerpo de una mujer totalmente pura e inmaculada. Totalmente pura e inmaculada, porque tiene que estar totalmente inmaculada y pura. O sea, no puede tener el pecado original, para que entonces la humanidad tuviese esa humanidad que el verbo va a pegarse, vamos a decirlo así para que lo puedan entender, ese verbo se va a pegar, esa divinidad del verbo se va a pegar a esa naturaleza humana, esté totalmente en un estado no caído, con la justicia y la santidad que Adán ya tenía. No es que en el momento en que el verbo divino se une, esa naturaleza humana la transforma. No, porque entonces estaría diciendo, aunque sea por un microsegundo, estaría diciendo que
ese cuerpo que preparó Cristo sí tenía el pecado original. Y eso es horrible, porque dice bien claramente que Dios no tiene relación con el pecado. Ya leí los textos. ¿Ve cuál es el problema de la postura protestante? Eso sucede porque el protestante se ha denigrado tanto, se ha denigrado tanto su teología que esto no lo puede entender. O que no quieren entenderlo. Pero está más que claro. Para ellos, para muchos de ellos, o para Cristian, Cristo murió en la cruz como un teatro. Un teatro, por tanto no hubo redención. Un teatro porque no podía morir. Si Jesucristo toma un cuerpo totalmente en una naturaleza, como él está diciendo, una naturaleza igual que la que tenía Adán antes no podía morir. ¿Y porque iba a estar comiendo constantemente del árbol de la vida? No podía morir. Y si murió una aparente muerte. Pero cuando lo vemos de otra forma, que él toma una naturaleza debilitada, enferma, una naturaleza caída en el sentido de débil. No es que no esté privada de la santidad y de la justicia. Cuando él toma esa naturaleza débil, que necesitaba dormir, se cansaba, se lloraba, incluso se molestaba también, todas estas cuestiones, pudo morir. Y por esa razón, eso se llama, en la teología primitiva, se llamaba la deidificación de la naturaleza humana. La sacó de la pudredumbre donde estaba y la elevó a un estado más alto. Ese es el rey cristiano, que estando en un trono se rebaja hasta lo más hondo para morir en una cruz. Se rebaja hasta lo más bajo que hay. Para el protestante, especialmente cristiano, no, es un rey que aparentemente murió. Vino a ser un teatro. Para el rey del cristiano, que vive en la verdad plena, Cristo participó de todo lo que la debilidad humana. Incluso la Biblia lo dice. Él participó de todo. Él se hizo. A ver. Míralo aquí. Mira. Creo que. A ver. Hebreos 2, 14 y 18. Esto me da más razón, dice. Así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, los hijos hacen referencia a quién? A todos los hijos de Adán, todos. Él también participó de lo mismo. ¿Ve que era descendiente de Adán? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esto elevó. La raza humana la elevó. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso está en Hebreos 2, 14 al 15. 14 al 16. ¿Entendieron, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Díganme si tienen duda. Necesito saber. Quiero saber si tienen duda para yo poder irme tranquilito a seguir convaleciendo mi enfermedad. ¿Entendieron? Si no lo entienden, no hay problema. Esto va a estar aquí. Pero tienen que darme aproximadamente unas 6 horas. De 6 a 8 horas. Que yo pueda descargar el video, editarlo otra vez todo, quitarle lo que es la parte donde está Cristian, o sea, editarlo, ponerle algo para que Cristian no me lo reporte, porque es capaz de reportármelo, y subirlo otra vez. Yo lo voy a subir, va a estar en privado, ¿ok? Va a estar en privado, pero es por corto tiempo, ¿ok?
Mirna dice que entendió. ¿Quién más entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Jesús Ferreira, no sé si está por ahí. Clarito, ya que dice clarito. Maribel dice que tiene duda. ¿Qué cosa es, Maribel? Levantó la mano. Raúl dice que entendió. Al 100% Lorenz. Maribel, si tienes duda, no te quedes. No te quedes con duda, dime. ¿Cuál es la duda? Ah, que también entendió. Ok, yo, como levantó la mano, yo creí que había entendido. Ok. Recuerden que el problema del protestante es confundir estado con naturaleza. La naturaleza del hombre está privada, nace privado de la santidad y de la justicia que estaban. Bien. Ya que me preguntas, no uso OBS. Es una aplicación que me llegó, fue un especial que me llegó un descuento cuando compré esta computadora, esta laptop. Es un descuento que me dieron. Pero puedes utilizar CapCut también, se puede hacer. Con CapCut se puede hacer también. ¿Okay? Eso lo puedes hacer en el mismo celular. Yo tengo, ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Déjame ver. Se llama Pinnacle Studio. Pinnacle Studio. Ese es el que yo utilizo mucho. Me gusta. Y es fuerte también para esta computadora. Por eso es que me tranca. Algunas veces se tranca. Pero nada, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer eso. Bueno, repito. Para el protestante, Estado y naturaleza es lo mismo. Para el cristianismo verdadero, el cristianismo de la Iglesia Católica, el que estamos en la verdad plena, el Estado es caído. ¿Okay? La naturaleza es privada de santidad y justicia. Débil, enferma. Repito, Estado caído, naturaleza privada de justicia y santidad. Muy bien. Obviamente, cuando somos bautizados, esa naturaleza vuelve a estar en la gracia y en la santidad. Pero está débil. En la concupiscencia, nos enfermamos, todo eso. Está débil. Todas las consecuencias está. Muy bien, está débil. Jesucristo, cuando vino, asume un cuerpo que está en un estado de gracia, un estado no caído, y que tiene una naturaleza no privada, o sea, que tiene una naturaleza que está en comunión con Dios y está en una santidad con Dios, ya desde el vientre de la madre misma. Y es por causa de la madre. Al estar la madre en comunión con Dios y en santidad con Dios, por esa gracia plena que se le da, por eso es que la quejaritomene, entonces es que el verbo une, que es divino, totalmente divino, une a una naturaleza ya perfecta y plena en santidad y justicia, y hay un ser humano totalmente sin pecado original y sin pecado, sin corrupción y sin la inclinación a pecar. Por eso es que dice la Biblia que Jesucristo es humano, totalmente humano, descendiente de David, descendiente de Adán, menos en el pecado. Ese menos en pecado es que no pecó, no tiene forma de cómo inclinarse a pecar ni nada. Así sencillo. Bien. Bueno, mis hermanos, hasta aquí me llevó el tren. No sé si se escucha el coquí, pero bueno, a los que estuvieron, a los boricuas que estuvieron escuchando este video y que van a ver más adelante, mucho cuidado con lo que está sucediendo allá ahora, que eso está horrible. O sea, vamos a pagar incluso los puertorriqueños, aunque somos americanos, pero si viene un policía y se lo quiere llevar, bueno, usted tranquilito, allá le enseña el carnet
Y si hay que meterle demanda, se le mete demanda. Carnet no, el ID. Muy bien, pero tranquilo, que las cosas están muy feas ya. Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Espero que esto lo hayan entendido bien. Recuerden que lo voy a colocar en privado. Va a estar en privado por lo menos hasta mañana. Mañana pues se va a editar, se va a descargar, se va a editar y todo y ya lo voy a subir. La otra parte, la segunda parte, me falta terminar unos cuantos detalles y ya pronto lo subo. ¿Ok? La otra parte que estaba hablando con el hermano Jesús Ferreira. ¿Ok? Así que ya eso va a estar subido ya, yo espero que mañana mismo o pasado mañana. Bien. Y a esperar a ver la confirmación de lo que sucede con el hermano Dante y el debate dúo que va a haber. Vamos a ver. Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que viva Cristo Rey y Santa María, siempre Virgen, en la vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Que pasen una excelente noche y que descansen. Cuídense, hermano. Espíritu Santo sopla aquí, llena la vida que hay en mí. En mi tristeza trae tu paz, dame consuelo que tú sabrás. Oh, ven Espíritu a transformar, como un fuego que arde sin parar. Invade este corazón tan frío, hazlo puro y santo en tu abrigo. En la tormenta sé mi guía, eres la llama de mi alegría. Cura heridas con tu bondad, hazme nuevo en tu verdad, oh brillo. Tormenta sé mi guía, eres la llama de mi alegría. Cura heridas con tu bondad, hazme nuevo en tu verdad. Oh, ven Espíritu a transformar, como un fuego que arde sin parar. Invade este corazón tan frío, hazlo puro y santo en tu abrigo. Oh, ven Espíritu a transformar, como un fuego que arde sin parar. Invade este corazón tan frío, hazlo puro y santo en tu abrigo. Llueve en mi desierto, seca mi mar, tu poder me eleva a caminar. Tu gracia fluye como un río sin fin. Espíritu Santo, haz todo en mí. Oh, ven Espíritu a transformar, como un fuego que arde sin parar. Invade este corazón tan frío, hazlo puro y santo en tu abrigo. Ven Espíritu a transformar, como un fuego que arde sin parar. Invade este corazón tan frío, hazlo puro y santo en tu abrigo. Luz en la sombra, verdad que arde, vigilancia firme en la fe que nace, doctrina sagrada en voces que claman, vigil fidei nunca se apaga. Cruces de acero en la tempestad,
guardamos el fuego en la oscuridad.